Hemos hablado en algún momento de los elementos de la forma, ¿recuerdan? El punto, la línea, el plano, el volumen, el color. Son los elementos básicos que dan forma a cualquier imagen. La combinación de esos elementos, ordenándolos del modo más adecuado a nuestras intenciones expresivas, es lo que llamamos composición. Podemos hacer una definición como de enciclopedia. Digamos que la composición es la organización de las figuras y elementos de la forma que constituyen una obra en función de su intención expresiva. Dicho de un modo más coloquial, acomodar aquí y allá los objetos, los elementos, las figuras de una obra hasta que se acerque más a lo que queremos expresar. Cuando uno compone puede preguntarse cómo avanzar, cómo estar seguro de que lo que estamos haciendo es lo mejor. Cuando uno llega frente al trabajo es porque ya tiene o una necesidad de expresar algo, o tiene experiencias que contar, o bien tiene una cierta idea de lo que quiere decir o mostrar, o bien alguna tarea que resolver. Pero en cualquier caso, si se trata de arte, no hay instructivos. Yo creo mucho en que debemos mirar y reconsiderar lo que hacemos y buscar qué de ello nos agrada y qué nos desagrada. Es decir, hay un trabajo permanente de evaluación de cada pequeño avance. Uno puede avanzar y mirar y arrepentirse y borrar y volver a empezar, pero no todo es pura intuición. Hay también ciertos criterios que nos permiten componer una imagen y eso puede facilitarnos el camino y darnos incluso criterios para esa evaluación constante. Algunos de esos criterios ya los hemos mencionado acá. Hemos dicho que las artes plásticas tienen un cierto lenguaje y si conocemos bien los elementos de ese lenguaje, podemos comunicarnos a través de las artes plásticas con mayor eficacia. Por ejemplo, ya vimos que podemos emplear como criterio de composición una estructura geométrica y adecuar las imágenes a ese orden preestablecido. Esa estructura geométrica puede ser más estable si dominan horizontales y verticales o más dinámica si dominan las diagonales. También la perspectiva, que ya revisamos, es ya por sí misma un criterio de composición porque nos ayuda a ordenar los objetos de acuerdo a una estructura que está guiada por las diagonales y por el punto de fuga. El concepto de ritmo, que mencionamos también en el video anterior, creo, es un criterio de composición porque ordena de acuerdo con la repetición de un patrón y da una cierta cadencia, una cierta temporalidad a la lectura de una obra. O bien, podemos también usar como criterio de composición la búsqueda del equilibrio y compensar el peso visual de una cosa con el peso visual de otra y así ir componiendo una obra. El equilibrio puede ser total si usamos la simetría o podemos romper un poco la simetría pero buscar el equilibrio con objetos diferentes. En los expresionismos modernos, la desproporción y la distorsión también son recursos muy empleados para generar una expresión poderosa y más dramática. Ahora, debo decirles también que todos los elementos de la forma se conjugan en todo tipo de obras, pero algunos elementos son más importantes o más esenciales para las diferentes disciplinas de las artes plásticas. Por ejemplo, para el dibujo, la línea es fundamental. Para la pintura, lo más importante va a ser el color. Y para la escultura va a ser el volumen. Y bueno, empecé hablando de los elementos de la forma porque ciertamente quería repasar un poco estos elementos de la forma y los elementos de la composición y reafirmarlos de modo concreto porque quiero que distingan ese tema, el tema de la composición y los elementos de la forma, como uno de los temas que fueron centrales a lo largo de este recorrido que hemos hecho en el curso. Pero en realidad era solo para introducir un tema que me importa especialmente el día de hoy, como lo dice el título, que es la escultura. Ya saben todos ustedes lo que es una escultura. Una escultura es algo como esto. Su característica principal es la tridimensionalidad, es decir, que comparte el mismo espacio real con nosotros. Ya hemos hablado un poco de la escultura griega y su predilección por la figura humana. Vimos que los griegos idealizaban las formas y hacían a todos un poco más bellos de lo que realmente son, pero nos faltó decir que los romanos no eran tan idealistas, sino que hacían las figuras más realistas, a veces con arrugas o defectos, y aunque en ocasiones copiaban las esculturas de los dioses griegos, hacían más esculturas de las personas reales, es decir, hacían retratos. Y vimos que en la Edad Media el cuerpo apenas se representaba, pero desde el periodo gótico y luego en el Renacimiento, la figura humana se iba a convertir en el objeto principal de la representación escultórica.
Y entonces la escultura va a estar ligada al movimiento del cuerpo humano y su expresividad. El recorrido por la historia de la escultura es un recorrido por las posibilidades de la representación del cuerpo y de la acción. Recuerdan, en el Renacimiento amaban el equilibrio. Miguel Ángel es el más grande de los escultores renacentistas. Su David o esta obra llamada La Piedad lo demuestran. Pero en el periodo barroco prefieren las complicaciones, el movimiento y el dramatismo. Gian Lorenzo Bernini consiguió en sus figuras un dinamismo que ni el mismo Miguel Ángel había logrado. Vean el modo en que logra que el duro y frío mármol consiga mostrarnos la sensualidad y calidez de la piel humana. Después del barroco vendrá el neoclasicismo 2 siglos más tarde. Y Antonio Canova, quizás su mejor exponente, va a conseguir también una gran elegancia y suavidad de formas, retomando el equilibrio clásico. Pero al acercarnos al mundo moderno, igual que en las otras artes, la escultura va a conocer también la renovación de su lenguaje y va a modernizarse en este sentido. Desde el siglo XIX, Auguste Rodin modernizó la escultura para darle una expresión que rompería de modo más radical con los cánones clásicos. Él empleó la exageración en las posiciones, en las texturas, en los movimientos. Hay en su escultura cierta distorsión, y eso va a servir como ejemplo a los artistas del siglo XX que se van a adentrar en las posibilidades más expresionistas de la escultura. Quizá en el curso siguiente hablaremos de los artistas de las vanguardias del siglo XX, pero les adelanto mostrándoles algunos escultores modernos. Brancusi es ya un escultor plenamente moderno que hizo escultura muy sintética e incluso abstracta. También hubo escultores cubistas como Lipchitz, que llevó a la escultura los experimentos con la fragmentación y la síntesis humana, que en pintura habría hecho Picasso o George Braque. Un escultor muy brillante también del siglo XX y que algunos han calificado de surrealista es el suizo Alberto Giacometti. Sus figuras más representativas son este tipo de personajes delgados, con acabados toscos, que parecen estar siempre de paso, un poco a punto de desaparecer y nos hacen pensar en el carácter efímero de la vida. Otro escultor moderno interesante es Henry Moore, que es un buen ejemplo del empleo de uno de los recursos expresivos de la escultura, el espacio vacío. Sus esculturas están hechas de la alternancia de lo material y de lo hueco. Consigue así que el espacio, el aire pues, tome forma y consigue que incluso lo inmaterial se convierta en expresión. Alexander Calder hace lo propio con el movimiento y se inventa esculturas móviles que juegan con el viento. Y hablando de viento, ¿qué me dicen de esta escultura de Eduardo Chillida, el escultor catalán que casi nos hace sentir el viento que corre a través de ella? Y el artista Theo Jansen construye complejas máquinas escultóricas con movimiento propio. Louise Bourgeois, una artista francesa, juega con los símbolos de la femineidad y expresa con formas de arañas gigantes sus excéntricas ideas sobre la maternidad. Y Donald Judd o Sol Levitt, en cambio, hartos de las formas complicadas, dan un descanso a nuestra percepción a través de la simplicidad minimalista. Algunos de sus compañeros expusieron sobre escultores mexicanos, Mardonio Magaña, Luis Ortiz Monasterio, Germán Cueto o Javier Marín. Si no han visto sus videos, véanlos. En fin, al menos a las prisas he mostrado algunos de los grandes nombres de la escultura. Y no es que yo quiera que se aprendan de memoria todos los nombres de los artistas, pero quizá algunos no estaría mal. Quisiera que intenten familiarizarse con algunos de ellos. No estaría mal que después de ver el video busquen más información de aquellos que les han llamado más la atención. Una forma de adentrarse más auténticamente en el arte es distinguir con claridad quiénes son los artistas que más nos gustan, entender por qué preferimos unos a otros. No olviden que cuando se estudia arte, en alguna medida nos estamos conociendo nosotros mismos a través de nuestras preferencias y de la coincidencia de nuestra sensibilidad con la de algún autor u otro. Bueno, y hay varios tipos de escultura. Hay, en primer lugar, dos tipos de trabajos con volumen: la escultura propiamente dicha y el relieve. El relieve es cuando el trabajo se realiza sobre una superficie, una pared, y el volumen de las figuras sobresale un poco. Cuando sobresale solo un poco, se habla de bajo relieve. Cuando sobresale mucho, se habla de alto relieve. También hay esculturas que están destinadas a verse solo desde un ángulo, aunque tengan un volumen pleno, porque van a estar pegadas a alguna pared o algún nicho y no pueden recorrerse por todos sus ángulos.
Y está, por supuesto, la escultura que llamamos escultura de bulto o escultura exenta. Y es la que conocemos en general, que es la que puede recorrerse desde todos sus ángulos, puede rodearse, y es la que vemos en pedestales, en los parques, o incluso hay esculturas que pueden ser recorridas desde dentro o por fuera, como es el caso de algunas esculturas abstractas modernas. También podemos clasificar las esculturas de acuerdo con el método por el cual se obtienen. Cuando los materiales son sólidos y pueden devastarse, a la técnica para trabajar la escultura se le llama talla. Se talla generalmente la madera o la piedra, aunque pueden tallarse también otros materiales como la cera o el yeso. En cambio, cuando tenemos un material blando, como el barro o la plastilina, lo que hacemos con él se llama modelar. Otro modo de obtener esculturas es el vaciado, que es cuando usamos un molde, pero es una técnica que generalmente se emplea después de haber modelado con otro material. Hacemos un molde y podemos vaciar en un material de mayor duración, como son los vaciados en bronce. Claro que podemos hacer vaciados de yeso o incluso de todo tipo de resinas y plásticos. Por último, hay escultores que más bien combinan materiales u objetos ensamblándolos entre sí. A esto se llama ensamblado o ensamblaje. En resumen, podemos contar 4 técnicas básicas, aunque también podrían combinarse entre ellas. Serían la talla, el modelado, el vaciado o moldeado y el ensamblado. Bueno, hasta aquí lo que diremos de la escultura. Me habría encantado que ustedes realizaran un proyecto final de escultura. Ese era el plan original. Pero el tiempo nos ha ganado, así que solo les dejaré un ejercicio mucho más sencillo que lo que yo había pensado. Bueno, si alguien quiere emprender un proyecto de escultura mayor, puede hacerlo. Pero lleva tiempo, y eso es lo que ya no tenemos. Entonces les propongo esto. Van a tomar una hoja de papel y van a tratar de hacer con ella una escultura. Quizá más que una escultura es solo un experimento con las posibilidades expresivas del volumen. Pero bueno, eso es en sí la escultura, ¿no? En todo caso es una escultura pequeña, pero lo que interesa es que tomen la hoja de papel y hagan con ella lo que se necesite para darle una forma interesante. Que la corten, la doblen, la arruguen, la conviertan en tiras, en todo aquello que se les ocurra para que se convierta en la mejor escultura posible que pueda hacerse con solo una hoja de papel. Bueno, pero eso suena muy limitante. Bueno, si quieren usar varias hojas de papel, o si quieren usar papeles de colores, o si quieren emplear papeles diversos, papel de periódico o cartón, pueden hacerlo. Lo único que les pido es que no vayan a hacer un ejercicio de origami. ¿Por qué? Bueno, el origami, es decir, estas figuras que se hacen doblando papel y que se obtiene un pajarito o una ranita, es muy bonito. Pero el problema es que el origami casi siempre emplea fórmulas que ya están hechas y uno lo que haría es simplemente copiar esa fórmula. Y la idea de este ejercicio es que ustedes inventen algo. Entonces tiene que ser una obra original, que ustedes inventen el tema, inventen la forma e inventen el modo de hacerla. Quizás si les muestro algunos ejemplos entenderán mejor lo que estamos buscando. Recuerden que la experimentación es a través del volumen, entonces pueden por ejemplo experimentar con relieves, poniendo algunos papeles a distintas alturas o encimando unas capas de papel sobre otras. Pueden utilizar cortes o recortes más o menos detallados. Pueden pintar incluso alguna parte del diseño. Si quieren pueden trabajar con siluetas, con formas, haciendo dobleces o incluso arrugando el papel. Pueden hacer muchas piezas iguales, pequeñas, y armarlas después todas juntas, es decir, trabajar con módulos. Pueden unir el papel con otros objetos, en fin, pueden hacerse muchas cosas, desde muy sencillas hasta otras que sean muy complicadas. Depende de cada quien lo que se le vaya ocurriendo y lo que pueda ir consiguiendo. Y en fin, parece un ejercicio sencillo, y lo es, pero verán que entre los trabajos que van a entregar habrá ideas muy buenas. Yo empecé con las entrevistas y muchos me han insistido en que los logros de una obra de arte dependen del sentimiento. Es posible que algo haya de eso, pero en general les he dicho y les digo ahora que no es así. Ni siquiera dependen siempre de la habilidad, ni del sentimiento,
ni de la habilidad con la que se hacen. Las mejores obras dependen de las buenas ideas que pueda tener el artista. Busquen en este ejercicio tener buenas ideas y verán que tendrán mucho mejores resultados. Recuerden que la sesión de entrevista es obligatoria, no dejen de asistir, es importante para su evaluación. Nos vemos la próxima, ya para despedirnos, si tienen alguna duda me escriben.